da muchísimo gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a escuchar una enseñanza muy bonita acerca de vivir en comunidad, de acompañarnos de otros. Necesitamos acompañarnos de otros. Les voy a invitar aquí, ahí donde están, hagamos una oración para iniciar el día de hoy con esta lección. Si tienes a tu familia ahí a un lado, pues vamos a hablar un poco de convivir. Te invito a que la tomes de la mano, le des un abrazo y juntos ahí hagan esta oración al Señor del día de hoy. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de seguirte conociendo, de seguir escuchando de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Gracias porque nos permites convivir con ellos. Gracias, Señor Jesús, porque quizá durante el día permites que les podamos dar una palabra con gracias, Señor, para que los aliente. En esta hora, Señor Jesús, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, para poder permanecer unidos a nuestros semejantes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a invitar a que leamos la cita base que se encuentra ahí en Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31. Hechos 8, 29 al 31. Yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Cuando Felipe se acercó, lo oyó leer el profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Hechos 8, 29 al 31. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que exalta mucho el individualismo, el tener éxito de manera individual. Pero las grandes historias de éxito en las grandes empresas, solamente vemos a la figura que representa esa empresa y decimos: es una persona exitosa, es un gran empresario, ha tenido mucho éxito. Y siempre, o la mayoría de las veces, se deja de lado lo que hay detrás para que esa persona pudiera haber sido exitosa. ¿Dónde quedan los empleados que están trabajando para que esa empresa sea exitosa? ¿Dónde queda quizá la familia de ese hombre o esa mujer exitosos que estuvieron apoyándole en todo momento para que pudiera realizar todo lo que hizo para llegar a ser una persona exitosa? Eso también se ve mucho en el deporte. Un boxeador, un futbolista, una persona muy renombrada por su éxito, se menciona nada más a esa persona. Pero ¿dónde quedan los entrenadores? ¿Dónde quedan todas las personas que vienen detrás apoyando a esa persona para que llegue a ser una persona exitosa? Y estamos viviendo en un mundo, en una época donde se exalta mucho el individualismo. Voy a leerles Eclesiastés 4, 9 al 12, que nos habla de cómo es mejor obtener el éxito. Dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden apoyarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Para un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana es necesario que nosotros entendamos que debemos vivir en comunidad, que necesitamos de otras personas para poder crecer y para poder tener éxito en nuestra vida cristiana. Y cuando me refiero a éxito, no me refiero a ser una persona renombrada dentro de la iglesia, sino tener una vida basada en los principios que marca la palabra de Dios y llevar una vida en integridad.
Eso es tener una vida de verdadero éxito. Entonces, para que nosotros podamos continuar y perseverar en este camino, necesitamos de otros. Y hay 3 aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. El primer aspecto es que necesitamos de otros. Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Ahí en Génesis, cuando dice que cuando creó al hombre, primero creó a los animales y dice que hizo un macho y una hembra. Y cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces nos hizo a los seres humanos, o nos diseñó para vivir en comunidad. Está en Génesis capítulo 2 versículo 18. Y esta declaración nos lleva a entender la importancia de vivir en comunidad para encontrar lo que nos está haciendo falta. Por ejemplo, yo me dedico a la construcción. Yo incluso ni la empresa donde yo trabajo puede hacer todo sola. Necesitamos de albañiles. Bueno, primero necesitamos de un arquitecto que haga el diseño, luego de un ingeniero que haga los cálculos. Necesitamos de terraceros que se dediquen a escarbar, a mejorar el suelo. Necesitamos de albañiles que se dediquen a hacer la cimentación, de estructuristas. Necesitamos de fierreros, de carpinteros, de plomeros, de eléctricos, de loseteros, de pintores, de vidrieros, de muchas personas. Que sin todas esas personas no pudiéramos lograr construir aquello que se está proyectando. Y lo que se está proyectando es lo que se desea alcanzar. En este caso nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como nuevos creyentes, como personas que estamos buscando conocer de Dios, queremos llegar a ser buenos seguidores de Jesús. Esa es nuestra meta. Eso es lo que estamos construyendo, una vida en santidad y plena en Jesús. Entonces solos no podemos, necesitamos de otros, necesitamos juntarnos con personas que nos ayuden a crecer, que nos lleven a un nuevo nivel en el camino de Dios. Pero también nosotros necesitamos ser personas que ayuden a crecer a otros. Primero necesitamos conectarnos con personas que nos ayuden a crecer. Y a la par necesitamos nosotros estar siendo personas que ayuden a crecer a los que vienen detrás de nosotros. Y voy a leerles Efesios capítulo 4 versículo 16. Efesios 4, 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. Incluso nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función muy particular. Y este ejemplo lo está dando el apóstol Pablo para enseñarnos que necesitamos unos de otros, porque todos somos diferentes y cada uno tenemos una función específica, pero que juntos podemos lograr hacer algo más extraordinario. Y pone el ejemplo, dice que somos un cuerpo, y eso lo podemos decir, uno es mano que da generosamente, otro es pie que camina para ir a llevar el evangelio, otro es ojos, otro puede ser boca que pronuncia las buenas nuevas de salvación, otro puede ser oídos que escucha la necesidad de otros y da un consejo sabio. Y así cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica, y cada persona que viene a los pies de Jesucristo, Dios lo dota de herramientas, de habilidades, de capacidades, de dones para realizar una obra específica dentro del reino de Dios, con el objetivo de llevar el mensaje de la manera que Él nos ha capacitado a otros. Dios nos necesita, por eso nos capacita. Entonces, si deseamos crecer en Cristo y en su palabra, nosotros tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de ser acompañados por otras personas. Si deseamos prosperar en el camino de Dios, si deseamos crecer espiritualmente, en conocimiento, en sabiduría, en fe, necesitamos acompañarnos de otros. Nosotros solos no podemos. Y nos lleva esto al segundo punto, que el segundo punto es que debemos aprender de la enseñanza de otros. Es decir,
por más autodidactas que nosotros seamos, hay cosas que nosotros no podemos aprender solos. Hay cosas que necesitamos de otros para poder aprenderlas. Por ejemplo, yo no puedo aprender a perdonar si no vivo en una comunidad donde he sido lastimada. Entonces, quizás suene drástico, pero para yo aprender a perdonar necesito vivir ciertas cosas donde tenga yo que ejercitar el perdón. Yo no puedo aprender a ser generosa si no vivo en una comunidad que tenga necesidad de que le sea suplido algo. Es decir, no puedo irme al monte a vivir como ermitaño porque no voy a aprender la lealtad. Necesito de amistades, necesito de amigos, necesito de familia, necesito de una identidad quizá en una comunidad para aprender a ser leal a eso, a los principios, a los valores que estamos teniendo dentro de esa comunidad. No puedo ser gentil, no puedo aprender la gentileza si no tengo con quién ser gentil. No puedo aprender la fidelidad si no tengo a alguien a quien yo deba serle fiel. Y así pudiéramos mencionar muchas otras cosas que no podríamos hacer si no vivimos en comunidad. El etíope decide ser partícipe del proceso enseñanza-aprendizaje, reconociendo la necesidad de ser enseñado. En la iglesia hay maestros, hay pastores, hay servidores, hay ministros y hay una serie de ministerios, le llamamos, que están al servicio de los demás. Que sin ellos nosotros, los que venimos detrás, sin sus enseñanzas no pudiéramos aprender. Los necesitamos, a los que tienen más experiencia, a los que conocen más de la palabra de Dios, los necesitamos para ayudarnos a crecer, a los que aún nos falta por crecer. Entonces el etíope reconoció que él no sabía lo suficiente de Jesús y que necesitaba que alguien le enseñara para poder él aprender. Y le dijo, ahí en el texto base, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Le dijo a Felipe. Y entonces dice que le rogó a Felipe que subiera al carro para que le explicara lo que estaba leyendo. El etíope iba de camino hacia su tierra, venía de Israel y dice que traía los rollos del libro del profeta Isaías y venía leyendo exactamente lo que puedes leer tú ahí en Isaías capítulo 53, y venía leyendo cómo Dios iba a ser inmolado, cómo iba a sufrir, cómo el sacrificio de Jesús iba a ser de una manera quizá metafórica, comparándolo con una oveja, de cómo iba a pasar el sufrimiento de Jesús así como lo pasan las ovejas. Entonces él no entendía esta comparación que hacía el profeta Isaías con el sacrificio del Mesías. Entonces nosotros necesitamos de nuestros padres espirituales, de mentores, para que nos expliquen las cosas que no entendemos. Debemos aceptar la necesidad que tenemos de ser enseñados, pero necesitamos buscar mentores que sean fieles al Señor. No podemos buscar un mentor que no siga correctamente los principios de Dios. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, bueno, tengo a mi padre espiritual, tengo a mis maestros, tengo a mi pastor, que nos guían y nos enseñan, porque ellos quizá nos llevan un poquito adelante y nos enseñan a través de la palabra que Dios habla a través de ellos, a cómo vivir nosotros nuestra vida diaria, a cómo aplicar lo que dice en la palabra de Dios. Nos explican todo lo que Dios está hablando a través de su palabra, nos lo explican quizá de una manera más sencilla, una aplicación práctica para nuestra vida. Entonces necesitamos, pero los que ya conocemos un poquito más de la palabra de Dios, nosotros necesitamos ser esos fieles seguidores en los cuales los que vienen detrás de nosotros puedan fijarse. Así como decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, le estaba diciendo, yo que puedo enseñar, los que vienen detrás de mí
imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Entonces nosotros necesitamos ser esos Pablos, esos fieles seguidores de Jesús que estén imitándolo a Él, para que los que vienen detrás de nosotros nos imiten a nosotros, a ser buenas personas. Nosotros debemos de buscar ser fieles seguidores de Jesús. Y voy a leer Segunda de Corintios 4, 5 al 7. Segunda de Corintios 4, 5 al 7. Dice así: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Estaba diciendo que el mensaje que nosotros estamos dando no es acerca de lo que yo vivo. No me estoy exaltando a mí, sino estamos exaltando a uno que es mucho mayor. Ni siquiera ni a los talones le llegamos, sino es aquel que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. A ese es el que estamos predicando. Ese es el mensaje que nosotros estamos dando. Y dice que nosotros somos siervos de ustedes, de los que vienen detrás de nosotros. Es decir, somos servidores, estamos para servirles. La enseñanza, el acompañamiento, la paternidad espiritual es un servicio que estamos realizando por causa de Jesús, porque Él nos dijo: vayan y prediquen el mensaje. Y luego dice: enséñenles que guarden todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Ahí en la Gran Comisión, Jesús nos dio esa tarea de ir y predicar y enseñar, que guarden todo lo que está escrito en la Biblia. Y luego dice el versículo 6: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Jesús quiere que esa luz de la palabra de Dios, esa lámpara que alumbra nuestro camino en lugar oscuro, brille en nosotros, para que nosotros podamos conocer la gloria de Dios, que podamos experimentar su reino aquí en la tierra, viviéndolo nosotros diariamente, viviendo esas bendiciones en nuestra vida todos los días. Y luego dice el versículo 7: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Una vez que conocemos a Jesús y le aceptamos, dice, ahora la tenemos y brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Me da mucha curiosidad ver cómo se hacen unas macetas tan bonitas de barro. Sembramos una planta dentro de ellas y la planta empieza a crecer hermosa. Va creciendo, va dando vida, va dando fruto quizá. Pero llega el tiempo en que esa maceta empieza a desgastarse, empieza a ser comida por los minerales que contiene el agua. Quizá la sal la empieza a poner salitrosa. Incluso antes de que nosotros sembráramos ese árbol, si nosotros dejamos caer esa maceta, se puede quebrar. Es frágil, pero contiene algo muy especial, que es una planta y que está dando vida, está creciendo y está dando un fruto. Y dice, nos compara con eso la palabra de Dios. Dice que contiene un gran tesoro, más que una planta todavía. Dice, es un gran tesoro. Imagínense que estén ahí el diamante más grande de todo el mundo contenido en una vasija de barro. Lo más caro, lo más preciado del mundo, hablando físicamente, porque lo más preciado es nuestro Señor Jesucristo, tenerlo en nuestro corazón, está dentro de esa vasija de barro, frágil, algo tan corriente quizá, algo tan barato, contiene algo tan maravilloso adentro. Así somos nosotros ahora que conocemos a Cristo. Algo tan frágil que se puede quebrar contiene un gran tesoro que es Jesucristo. Ese es el mayor tesoro que podamos tener. Dice, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Qué gran tesoro es tener la voz de Dios escrita, pero no escrita y puesta en una mesa, sino escrita en las tablas de nuestro corazón, donde podamos conocerla, pero lo más importante, donde podamos vivirla. Y dice, esto deja bien claro
que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El éxito que nosotros podamos tener no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Entonces es necesario que nosotros sigamos creyendo en su palabra, aplicándola a nuestra vida y viviendo en comunidad para seguir creciendo. Y el tercer punto o el tercer aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta para acercarnos a otros, para acompañarnos de otros, para vivir en comunidad, es conocer el testimonio de otros. Y el éxito, dicen que se encuentra en el escuchar y practicar lo que otros ya han hecho, pero no practicar lo malo, sino practicar la disciplina que tuvieron para llegar a ese lugar, los hábitos que tuvieron, los buenos hábitos, los valores, los principios que siguieron para llegar a esa posición. Nuestra posición es crecer a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Eso es el éxito personal, tener un crecimiento que cada día nos haga ir un poco más a ser como Jesús, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros necesitamos hacer lo que Jesús hacía. Y dice Filipenses 4:9, Pablo estaba diciéndole a los filipenses: pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que en mí han visto y oído, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. Es decir, Pablo les estaba diciendo: ven lo que yo estoy haciendo, ven cómo estoy poniendo en práctica las escrituras, todo lo que han aprendido de mí, todo lo que han visto en mí, todo lo que yo les he enseñado, estaba diciendo Pablo, no solamente se queden con ello, sino pónganlo en práctica. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, escuchar. Cuando escuchamos a otros, quizá los errores que cometieron, eso nos ayuda a nosotros no caer en el mismo error. Decimos: esta persona cayó en ese error, bueno, ya no me voy a ir por ese camino, voy a irme por aquí para caminar de una mejor manera, para llegar a esa estatura, esa medida de la plenitud de Cristo. Entonces los testimonios de otros nos enseñan, también las buenas cosas que hicieron nos enseñan a conocer y a llegar, a conocer de Dios y a llegar más rápido, a ir creciendo de una manera más rápida hasta alcanzar esa medida de Cristo. Entonces cuando nosotros escuchamos a otros contar lo que Dios ha hecho en ellos, nos fortalece, nos anima a seguir adelante. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos a otros de los milagros y las maravillas, nos impulsa a nosotros a creer más en que lo que está escrito en su palabra es para nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar los testimonios de las otras personas que son parte de la iglesia. Entonces, así que nuestra fe pueda crecer y nuestro deseo por buscar a Dios crezca también. Y la otra cosa que debemos de hacer es poner en práctica, debemos de ser intencionales. Una vez que adquirimos el conocimiento, debemos llevarlo a la práctica. Y quiero leerles Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice así: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos de vivir como Él vivió. Si nosotros decimos que seguimos a Jesús, debemos vivir como Él vivió, practicando lo que Él hacía. La Biblia es práctica. No se trata de acumular y acumular conocimiento. Voy a leerla, voy a aprenderla de memoria, sino se trata de sí leerla, sí aprenderla de memoria, pero lo más importante es vivirla, es practicarla, es modelar nuestra vida con el conocimiento que hemos aprendido diariamente. Y les voy a contar aquí una pequeña historia. Hace algunos años, pues los que me conocen, que están viendo la transmisión, ya quizá conocen un poquito de mí, pero los que no me conocen, he tenido el privilegio de parte de Dios de liderar desde hace algunos años a los jóvenes de nuestra iglesia. Y recuerdo que cuando recién iniciaba,
había uno de los jóvenes, le gustaba mucho leer, buscar, investigar y buscaba libros y compraba libros y lo leía. Entonces yo le decía a este joven, lee la Biblia, no te documentes con tanto libro, lee la Biblia. No, pero es que recuerdo que debatíamos y decía, no, pero es que la Biblia los libros me van a enseñar esto, y no estoy en contra es bueno, es muy bueno. Pero yo siempre le hacía hincapié en que leyera la Biblia, en que se enfocara en la Biblia. Y dices que debo de aprender teología, cómo vivieron y cómo puedo aplicarlo y así. Y yo no estoy en contra de teología, a mí me gusta la teología. Pero siempre yo tenía eso de decirle, lee la Biblia. Allí es donde está el mayor contenido acerca de Jesús. Que la revelación venga directamente de Dios, hablando a tu vida a través de la palabra de Dios. Y hace un año me confesó que en aquel tiempo que yo le insistía que leyera la Biblia y que no buscara tanto otra literatura para tratar de entender la Biblia, sino que se conectara con Dios a través de su palabra, dice que Dios habló a su vida. Y dice que una vez llegando a su casa, Dios le dijo, vino una revelación a su mente y le dijo, sé menos teólogo y más discípulo, porque el teólogo mucho quiere saber, pero el discípulo mucho quiere hacer. Entonces un discípulo es aquel que hace, que sigue lo que hizo su maestro. Muchas veces nos quedamos en la teología, que no es mala, les repito, es buena, es muy buena. Pero no se trata de acumular y acumular y acumular solamente el conocimiento, sino se trata de vivirlo, de ser discípulo, de hacer lo que nuestro maestro desea que hagamos, de llevarlo a la práctica, de vivir una vida en integridad, de vivir una vida en santidad, apartados, separados del pecado, haciendo las obras que Jesús hacía, no solamente hablándolas o conociéndolas, sino viviéndolas. Entonces necesitamos de otros para aprender a ser más como Jesús. Necesitamos a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida a través de los años. Dios ha puesto muchas personas, unas llegan, otras se van de nuestra vida, pero todas nos enseñan algo. Y esas personas también nos necesitan a nosotros. Dios nos diseñó para necesitarnos unos a otros y para aprender los unos de los otros, de tal forma que lleguemos a ser esos hombres y mujeres para que cumplamos el propósito para el cual fuimos diseñados, que primeramente fue para honrar a Dios y en segundo lugar fue para llevar a otros a que honren a Dios. Yo les voy a invitar a que allí en su casa, ahí donde están, hagamos una oración. Ahí donde estás, en tu casa, aún quizá te aislaste de tu propia familia. Y si lo hiciste así, yo te invito a que ahí donde estás, una vez más, abraces a tu familia. Y si no está ahorita tu familia, cuando termine esta transmisión, yo te invito a que tomes el teléfono y le hables a tu Padre espiritual, querido amigo, que Dios puso en tu camino para que te hablara y conociera de Él. Búscalo también y dile, ¿sabes qué? Yo quiero crecer en la palabra de Dios. Necesito fe, necesito ser salvo y necesito que me enseñes a cómo caminar, cómo llevar una vida recta delante de Dios. Y yo te invito a que inclines tu rostro y nos presentemos delante de Dios una vez más. Señor Jesús, en esta hora, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes nuestro corazón. Quizás, Señor, se ha alejado de los que viven a nuestro alrededor. Quizás, Señor, nos hemos separado, nos hemos distanciado. Y tú nos hiciste, Señor, con la necesidad de vivir en comunidad. Tú dijiste, no es bueno que el ser humano esté solo. Y tu palabra dice que es bueno, que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía.
Señor, quizá nos hemos vuelto quizá hasta un poco ermitaños en estos días. Hemos dejado de practicar la generosidad, la misericordia, el amor, la lealtad, el perdón. Hemos dejado de practicar tantas cosas, Señor, que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos unas una vez más. Nos unas, Señor, en un solo sentir. Así como cuando hiciste esa oración por tus discípulos y por los que habían de venir a través de ellos, Señor. Rogaste al Padre para que fuéramos uno en ti, Señor. Así como tú y Él son uno. Que en nuestro corazón haya un mismo sentir, un mismo deseo. Y que ese deseo, Señor, sea de ser cada día más como tú. Crecer, Señor, hacia esa estatura, hacia esa medida de tu plenitud. Conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Para ser más como tú, Señor. Para vivir como tú vivías. Señor, y si nos hemos distanciado de nuestra familia, Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a nuevamente unir esos lazos, Señor. A restaurar, Señor, lo que la distancia pudo hacer. A volver a estar ahí presente, Señor. En el momento de necesidad, en el momento de aflicción, en el momento de dolor. Que podamos, Señor, aplicar lo que tú has depositado en nosotros, lo que tú nos has enseñado. Que podamos aplicar tu palabra que hemos aprendido, Señor. Y que cada día podemos ser, Señor, esos lavadores de pies que sirven a los demás. Esos lavadores de pies que se agachan, Señor, aunque puedan ser golpeados por el que está arriba, Señor, pero que se agachan a servir al que tienen enfrente. Señor, gracias porque nos diseñaste de una manera tan perfecta. Porque nos hiciste, Señor, con una necesidad de vivir en compañía, de estar acompañados de otros, Padre. Ayúdanos, Señor, también a ser esa persona con la cual los que vienen detrás de nosotros se conecten a ti. Que vean en nuestra vida, en nuestro carácter, el reflejo de tu amor. Que ellos vean a ti, Señor, al vernos a nosotros. Que digan, este es joven, esta señorita, este anciano, esta persona realmente es un hijo de Dios y vive como Jesús vivió. Y que puedan ellos imitarnos a nosotros, así como nosotros te estamos imitando a ti, Señor. Permítenos vivir en integridad, Señor. Ayúdanos y danos la fuerza para vencer toda tentación, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor, que tengan alguna necesidad. Bendícelos, Señor. Suple sus necesidades. Ahí donde están, Señor Jesús. Cualquiera que sea su necesidad, yo te pido en el nombre de Jesucristo que la tomes en tus manos, Señor, y hagas esa obra perfecta en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.